Bueno, pues ha sido un partido bastante luchado, sí es cierto que ya se han empezado bastante fuerte y físicamente pues ha visto un partido bastante igualado. Al final pues yo creo que han llegado ellas algo más a portería y bueno, pues nosotras lo hemos dado todo, hemos intentado remontar el partido y al final pues no ha podido ser. La sensación siempre es buena en Ipurúa, es verdad que hay una motivación extra, pues el jugar en Ipurúa, en el estadio de nuestro equipo, y la verdad que siempre hay una motivación extra, pero es un campo pues que siempre se hace pesado y físicamente es duro, pero siempre las sensaciones son muy buenas. Pues se puede decir que ya el fútbol femenino está dando un vuelco y que se ve que la afición también sigue el fútbol femenino. Y es de agradecer, ¿no? Pues que venga tanta gente y que nos siga día a día cada vez más gente en el fútbol femenino. Bueno, intentarlo lo vamos a intentar. Somos el Eibar y el Eibar, o sea, no se rinde ni aunque hubiésemos perdido aquí de 8-0, 9, o sea, rendirnos no, vamos a intentar lo mejor que podamos y sobre todo competir. Nosotros lo que intentamos es competir, luego lo que nos dé el competir es el nuestro, que si nos da para ganar, pues bien, que nos da para ganar de 2, bien, y nos da para empatar, pues empate, o sea, pero competir seguro que les vamos a competir igual que hoy, seguro. Bueno, el jugar en Ipurúa, pues mi voz se cansaba el doble. Las jugadoras hoy han corrido siempre ese plus, 2 kilómetros, 3 más cada una, seguro. Pues jugar en Ipurúa, el público, la gente, lo que significa para cualquier jugadora jugar en Ipurúa, o sea, muy bien, encantados. Pues nada, es una experiencia muy bonita. Al final ninguna de nosotras ha jugado nunca en un campo así y bueno, es un campo precioso y eso, estamos muy contentas. Encima nos vamos ganando y muy bien, muy contentas. Para no olvidar, vamos. La verdad que no nos esperábamos para nada. Cuando ha empezado el partido no había más que nada, nuestras familias y poco más, pero luego se ha ido llenando y la verdad que nos ha sorprendido mucho y muy bonito. Muy bonito. Encima la afición anima un montón y muy contentas. Buena, el resultado no es el esperado, pero buenas sensaciones. Hemos aguantado contra un gran equipo, la Letis ha sido el líder de la liga y un gran equipo, tiene un muy buen equipo y les hemos aguantado mientras hemos podido y dentro de las posibilidades que teníamos, porque de los cambios hemos tenido gente lesionada y que no estaba para jugar más que pues como mucho 20 minutos, pues bueno, las sensaciones han sido buenas, bien. Hombre, pues es sobre todo un partido bonito de jugar, sobre todo por el escenario, que es un premio tanto para las jugadoras del Eibar como para mis jugadoras, y sobre todo un partido bravo, de disputa, y que bueno, siempre queda el partido de vuelta, pero contentos sobre todo del escenario. El fútbol femenino cada vez interesa más, hay que simplemente ver la televisión, que vosotros estáis aquí los medios, también en todos los fines de semana hay varios partidos que se televisan y va más, porque es un fútbol ameno y un fútbol sobre todo agradable, disputado. No hay que compararlo ni dejar de comparar. Para mí es un gran fútbol y creo que el llenar una tribuna como habéis llenado es la verdad de daros un aplauso a todos vosotros.